Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tabil. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia Tabil. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe aquí la psicoanalista, escritora y docente Gaby Insúa, que no necesita más presentación que esa. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Matías, gracias. Gracias por la invitación a dialogar. No, gracias a vos por haber venido. Y dentro de los múltiples temas, digamos, que vos abordás, hay uno que sé que en el último tiempo te has dedicado mucho y que me interesa charlar con vos, que tiene que ver con lo traumático, o como vos lo llamás, acontecimientos traumáticos. Así que estamos aquí para ir dialogando. La gente, yo creo que vamos a ir entrando en calor de a poco. Empezá por donde quieras. Bueno, vos decías en los últimos tiempos te has dedicado. Yo soy una psicoanalista que se ha formado en el psicoanálisis más clásico. Inclusive en la facultad y fuera de ella, me formaba ya cuando estudiaba, al cual estoy enormemente agradecida y sigo, digamos, haciendo, obviamente el dispositivo psicoanalítico es lo que utilizo, pero unos 10 años más o menos después de recibirme, por fortuna, un amigo nos dice: che, está una tal Françoise Dabuin en Buenos Aires, 1998. Y viene a dar un seminario que se llama El discurso analítico del trauma. Nosotros veníamos trabajando, digamos, yo en mi caso, y mis amigos y amigas con otros temas, digamos, yo por ejemplo con veteranos de Malvinas. Mira. Soy contemporánea de los veteranos. Claro. Con mucho niña abusada. Y yo sentía que había algo del abordaje, digamos, psicoanalítico con estos casos que no terminaba de tocarlo al paciente, que no terminaba de llegar a él. Y lo charlábamos, mis amigos y amigas o colegas trabajaban con ex detenidos desaparecidos, algunos de ellos, otros también con veteranos como yo y también con víctimas de distintas situaciones. Y entonces, además del consultorio que cada uno tenía, o además de los hospitales en que cada uno laburaba. Y bueno, un julio de 1998 me senté como una más en el Club Francés, un seminario, el discurso analítico del trauma, Françoise Dabuin y su marido Jean-Marc Adeler, y me cambió la cabeza, me cambió como analista, puedo decir que también como persona. Y fundamentalmente tuvo que ver con que lo que sentía era que esa mujer que estaba allí y ese hombre, porque realmente Jean-Marc ya falleció, un tipo divino, hablaban de un psicoanálisis que a mí me parecía claramente más real, y hablaban de un psicoanálisis que de alguna manera, o sea, estaban hablando de algo que yo sentía que tenía que ver con lo que nosotros sentíamos que carecíamos. ¿Sí? A partir de ahí, digamos, me formé todo lo que pude con ella. Primero asistiendo a todo seminario que ella viniera aquí, y ella y él, y también leyendo autores que iban por esa línea. Empecé a leer sus libros, y lo que me pasó es que lo que ellos decían cuando yo trabajaba con esos pacientes con los que venía trabajando antes, se producían otras cosas. ¿Empezó a tener efecto? Había efectos de pacificación y de significación distintas, y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? y fue por ahí, digamos, empecé a investigar mucho y todo lo que pude en ese modo de clínica, y unos años después, en el 2000, entré como supervisora y docente del Centro 2, y un par de años después le planteé a las directoras del centro que quería abrir un equipo que se ocupara del acontecimiento traumático, ¿no? Ahora es muy común que haya equipos que se ocupen de lo traumático a partir de la pandemia, ¿sí? Mira vos. Pero en ese momento estaba el Centro Racker y nosotros. Entonces fundamos un equipo que tiene ya 20 años y que se llama Equipo de Abordaje de los Efectos del Acontecimiento Traumático de la Subjetividad. Entonces, bueno, lo que puedo decirte es que lo que me pasó es que, a ver, ¿cómo lo diría?
el psicoanálisis en el que me formé y al que le agradezco y el que obviamente sigo ejerciendo, porque a veces cuando uno habla de que trabaja en esta línea parece que hace otra cosa, no sé qué otra cosa, ¿sí? Me han dicho que hasta de psicología social hasta contención. No, digamos, ¿sí? Obviamente interpretamos lapsus o leemos lapsus o escuchamos lapsus, sueños, las formaciones del inconsciente. Somos analistas. Sí, no dejaste de ser analista. Exactamente. Pero en lo que hace a los efectos de un acontecimiento traumático tenemos un abordaje que le da mucho lugar a lo que llamamos verdad histórica. Es decir, hay un hecho que efectivamente acaeció, como dice Bion. Es decir, no es una fantasía. Ayer subí, porque hizo aniversario de su muerte, algo que escribió Silvia Bleichmar, la enorme Silvia Bleichmar, de la construcción del sujeto ético, donde ella dice que algo que no estuvo bien en el psicoanálisis y que tendría que repensarse es no darle lugar a las víctimas como tales. ¿Sí? No darle lugar a las víctimas como tales. Claro, en el inicio dice, ¿no? Es lo mismo que yo pienso en el inicio, es decir, ¿qué quiere decir eso? A mí me han cuestionado mucho que yo hablo de víctimas, porque lo que suponen es que yo recibo un paciente o superviso un equipo donde viene alguien atravesado por un acontecimiento traumático y lo vemos como víctima, ¿sí? Sí. No, eso no es así, no es que lo vemos como víctima. Tiene un lugar, digamos, le ha sucedido algo de lo que fue víctima. Es una víctima. Claro, pero en general el psicoanálisis dice, digamos, no hay el hecho, hay lo que el paciente dice del hecho. Entonces, digamos, yo no sé si le ocurrió o no le ocurrió, digamos, ¿sí? Yo sé que él dice que le ocurrió. Ese abordaje del psicoanálisis no solo ha alejado a muchas víctimas o a pacientes analizantes que quieren analizarse pero que están atravesados por acontecimiento traumático, sino que los has hecho sentir solos, no escuchados, ¿sí? Claro. Es decir, es absoluta, no es excluyente el ejercicio del psicoanálisis con que ese psicoanálisis dé lugar a la verdad histórica de un hecho acaecido. Como suelo decir siempre, no es lo mismo una fantasía de violación a que te violen. Claramente no es lo mismo. Bueno, pero no parece que fuera así, porque el psicoanálisis más clásico dice, a mí lo que me importa es que dice que fue violada. Sí, yo te entiendo porque lo que nos enseñan al principio en psicoanálisis es, por ejemplo, la teoría de Freud, que arranca con la teoría de la seducción y después cambia a la teoría fantasmática. O sea, que da lo mismo, digamos, si sucedió, fue fantaseado, porque es igualmente traumático. Entonces, así es. Entiendo que para el común de la gente, obviamente no es lo mismo si pasó o no pasó, pero los psicoanalistas nos formatearon desde la universidad a pensar de que da lo mismo o de que si nos cuenta una situación así, podemos pensar que es una fantasía. Claro, nos performatearon. Ahora, quien rompió con eso y mucho, y a quien le debemos un montón, sobre todo en el caso de abusos sexuales en la infancia y adolescencia y en la violencia de género, es a Juan Carlos Volnovich. Juan Carlos Volnovich ha escrito más de una vez, pero por ejemplo en un libro que se llama Abuso Sexual Infantil, ha escrito todo lo que acabas de decir, es decir, la teoría de la realidad de la realidad psíquica, es decir, a posteriori de la escena de seducción, cuando Freud dice ya no creo más en mi neurótica, la teoría de la realidad psíquica es enorme y es importantísima para poder trabajar la fantasía, pero dice él, hizo que cantidades de aberraciones y vejaciones quedaran impunes y además las víctimas de esas vejaciones se sintieran no escuchadas y alojadas por el psicoanálisis. Igual hay toda una investigación que ha hecho François y que ha hecho Volnovich también en relación a por qué Freud dice ya no creo más en mi neurótica. ¿Y qué dicen? Bueno, a ver, es bastante extenso, pero ponele que una cosa así. Freud en realidad tenía un padre bastante particular, don Jacobo, ¿sí? Y por lo que cuenta uno de los hijos de Freud, que solía pasear y mucho con su tía Delphi, que era una hermana de Freud, el señor Jacobo era bastante abusador de la Delphi. No me digas. Que era una niña que tenía una cosa de inmadurez, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que se pudo investigar es que, bueno, había situaciones claramente. Hay un libro que no me acuerdo, de este hijo de Freud, que ahora no me acuerdo bien el título, pero yo no me acuerdo si se llama Mi padre Freud, bueno, no me acuerdo bien, pero que cuenta esto. Y por otro lado, es clarísimo que Freud fue también un hombre de su época, ¿no? Así como, digamos,
hizo esa cosa maravillosa que fue hacer hablar a una histérica que estaba con el brazo duro mientras que todos los demás las metían en las hidroterapias. Así también, y digamos, lo que hizo fue dejarlas en ese lugar de las histéricas, ¿no? Digamos, aunque después él, porque realmente era un genio, él habla de la histeria masculina, pero claramente hubo un lugar de, ¿no? de dejar a mujer igual histérica, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero así como ocurrió eso, también creo que si él hubiera, y Dora es un ejemplo, si él hubiera avanzado en poder pensar que tal vez sí habían ocurrido los hechos que le contaban sus histéricas, digamos, hubiera tenido sí que ponerse en oposición a la cantidad de hombres que traían esas histéricas, porque en general esas mujeres, que en general eran de la alta sociedad, venían pagados sus tratamientos por hombres que las mancillaban. Claro. Dora es un ejemplo clarísimo. Leer el historial de Dora hoy, con toda, insisto, toda la admiración que siento por Freud, es poder ver cómo Freud sostenía al padre de Dora de una manera impresionante. Es verdad. Cuando en realidad Dora, al momento de la escena de la cachetada, era una puber adolescente en primeros tiempos, de 14 años, y que era manipulada por su padre, entregándosela al señor K para los paseos por el lago, mientras el padre se encontraba con la señora K. Eso en mi barrio le dicen abuso. Bueno, pero más allá de eso, entonces, Freud de alguna manera ceja, ¿no? Y dice, ya no creo más en mi neurótica, porque podía haber dicho, bueno, hay casos en los que a lo mejor esto es del orden de la fantasía y armar todo el concepto de realidad psíquica que es tan poderoso. Sí. Pero sin embargo dijo, ya no creo más en mi neurótica. Yo recuerdo, creo que lo leí de Freud mismo o no me acuerdo de quién, pero recuerdo que en ese cambio de posición de la teoría de la seducción a la teoría fantasmática, sé que jugaba un rol muy especial el padre de Freud. De los abusos que él sospechaba que podían haber habido. Y que ahí él dice, no puede ser. Tengo que sostener a mi padre. Sí. Es una buena teoría. Sí, y investigada, digamos, ¿no? Yo solamente tomo lo que han investigado otros, pero me cierra absolutamente, me cierra para abrir, digo, en el sentido de lo que pasa. Aparte, insisto siempre en que no es que quiera rescatarlo por amor al padre, porque la verdad que en muchas cosas soy absolutamente crítica de la posición de Freud en este sentido, digamos, ¿no? Pero hay un pie de página de Freud donde dice, bueno, pero a pesar de esto, tenemos que aceptar que en muchos casos el hecho ha ocurrido. ¿Sí? Y eso sigo diciendo chapó, con incluso poder decir él, ir más allá de su propia, ¿no? cuestión. Pero entonces, creo que fue esto, el amor al padre y el amor y también la pertenencia a una cierta cuestión, digamos, de discurso hegemónico, lo que lo hizo detenerse en poder decir esto es un hecho que ocurrió, ¿ah? Pero la realidad es que, digamos, las mujeres quedaban absolutamente entregadas a ser las locas, a ser las que fantaseaban, ¿no? con que habían sido vejadas. Ahora, el concepto de realidad psíquica es una maravilla. Eso yo estaba pensando, sí, porque estaba pensando en mi clínica. Yo no recuerdo ningún caso, creo, donde yo piense que algún relato de abuso que me hayan contado, yo piense que sea fantaseado. Qué bueno. Gracias. Pero sin embargo el concepto de realidad psíquica y el concepto de... O sea, la idea de que, por ejemplo, el deseo en sí mismo puede ser traumático, como lo plantea Freud, para nosotros psicoanalistas también se sostiene. Entonces es como que quizás el inicio de su teoría estaba para sostener al padre, suponete, pero captó algo que también es verdadero. Yo creo que Freud captó, fue mucho más allá de eso, a pesar de que denunció más de una vez eso, sostuvo. Bueno, el hecho de que escribiera al Moisés hacia el final de su vida, que es una búsqueda de los hechos acaecidos, ¿sí? Es verdad. ¿Por qué tiene que escribir algo de tan monumental investigación histórica al final de su vida? Porque hay algo de buscar la verdad histórica, ¿sí? Ahora, con esto que decís del deseo y el trauma, a ver, este es el punto. Cuando hablamos de acontecimiento traumático, no estamos hablando ni del trauma, digamos, freudiano, ¿sí?
El trauma freudiano, si lo podemos ubicar, a ver, viste que Otto Rank decía que había un trauma de nacimiento. Ajá. Freud dice, no, trauma de nacimiento no hay, cuando pasamos por el canal de parto no tenemos psiquismo. El trauma es llegar a un mundo, ¿no? Que dice él, desamparados. Ujú. ¿Sí? Entonces necesitamos un agente que va a tener que hacer todo por nosotros. Eso es traumático per se. Y después está lo que yo llamo el trauma dramático, en el sentido del Edipo, ¿no? Ujú. El Edipo será un trauma dramático también. Ahí también quedo alienado al otro. Bueno, si lo leemos desde Lacan, por supuesto, el trauma para Lacan es la llegada al mundo en plena prematuración Ujú. y que en el mejor de los casos haya el baño del deseo del otro que nos va a dejar alienados. Esos son, digamos, traumas, para ponerlo así, que por supuesto que de ninguna manera negamos quienes toman por esta línea. Ujú. No se excluyen. Que son traumas estructurales Exacto. Traumas de la estructura, traumas de la constitución subjetiva. que todo el mundo tiene que pasar por ellos. Sí, o sea, la constitución subjetiva. Ujú. Cuando hablamos de acontecimiento traumático, hablamos de un acontecimiento que por su carácter de disruptivo, ¿sí? Y de extimio no al yo, como es el real, sino de extimio al sujeto y al yo, ¿sí? Colette Soler lo dice muy bien en una conferencia del trauma en el Álvarez. Producen un boquete en la trama fantasmática, Un boquete que era un agujero. un agujero. Ahí va. Producen un desgarro en la trama fantasmática. Es muy interesante no solo leer a los psicoanalistas que nos ocupamos de esto, sino leer a los sobrevivientes, como por ejemplo Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, Semprún, sí, Jorge Semprún, y cantidad de sobrevivientes, ¿sí? No solamente del Holocausto, te estoy trayendo algunos del Holocausto, pero cantidad de sobrevivientes de situaciones donde claramente ellos dicen, digamos, que se quedan sin palabras, ¿sí? Que no hay palabra para decirlo, por eso titulamos el libro que sacó el equipo Lo Indecible. O sea, no es que no se puede decir, no hay palabra que lo diga, ¿sí? Entonces, el acontecimiento traumático es un evento disruptivo, ¿sí? Que por su quantum de energía agujerea el aparato. Ujú. Un abuso sexual en las infancias es de ese orden. Por eso yo digo que a pesar de que se da en la escena de la sexualidad, no es un trauma sexual freudiano o un trauma lacaniano, eso será todo lo que rodea. Que de, no sé, vamos a ponerlo así en lo más obvio, que de papá, que yo espero, ¿no? Su ternura, su amor, que me quiera, me venga de repente su miembro encima mío, ¿sí? O su mano, digamos, tocándome la cola, eso es traumático, pero no al modo del trauma del deseo, porque es un evento que desgarra, digamos, la trama fantasmática o el Edipo o la novela familiar. Ahora, es loco que como psicoanalistas tengamos que plantear esto, ¿no? Porque para una persona es casi como que sería mejor, en este punto específico, no pasar por la facultad de psicología porque claramente te das cuenta que eso es traumático en sí mismo. Pero Matías, claramente está muy oscuro a veces en la formación. A mí aún hoy me dicen, yo escucho lo que dice el paciente, no sé si ocurrió. Y entonces yo les contesto, ¿y por qué no tratás de ponerlo a hablar para ver si ocurrió? De darle lugar para darle entidad de que ocurrió, a ver qué pasa. ¿No? No, a mí me importa solo lo que él diga. Que ocurrió o no ocurrió. Entonces lo que suele pasar es que los pacientes se sienten absolutamente abandonados porque no se puede escuchar su desgarro. O sea, primero hay que escuchar el desgarro para poder escuchar otras cosas, ¿sí? Sí, totalmente. Y digamos, en esto te digo como yo pienso, no sé si otros psicoanalistas piensan parecido, pero yo le trato de dar súper bola a lo efectivamente acontecido, porque pienso que en el entramado lógico con el que uno arma su historia, todo está en un entramado, digamos, que está conectado todo con todo. Entonces, cuando hay un evento de ese calibre, que en general cuando acontece además, por ejemplo, en el caso de una violación o un abuso, no solo es ese hecho, sino, no sé, el encubrimiento de los dos padres o alguno de los padres,
el hecho de que se silencie, el hecho de que la víctima misma no sepa si es su culpa, si no es su culpa, porque esa es una posición muy típica que por alguna razón como inicio, ¿viste? Suele adoptar. Como que todo eso, o sea, está el trauma en sí mismo y como vos decís, estoy de acuerdo como vos lo decís, irrumpe en la trama de su fantasma, de la narrativa que tiene de su historia, de su familia, de sus padres, de quién es. Y para mí no creo yo que sea posible, esta es mi opinión personal, como armar una narrativa voluntariamente X, ¿viste? Como que no da lo mismo armar cualquier narrativa, como que para mí de verdad hay que ir a lo que efectivamente aconteció porque eso es lo único que permite armar una narrativa coherente. Es que ir a lo que efectivamente ha acontecido es sobre todo primero creer en lo que está diciendo el paciente. Entonces, como en nuestro métier parece que creer es mala palabra, ¿sí? ¿Está? Entonces, de entrada tenés que creerle, tenés que darle lugar a eso que realmente le ocurrió. Pero aparte, escuchar el relato de una víctima de alguna situación tremenda. En nuestro equipo trabajamos con pacientes que fueron víctimas de la tragedia de Once, ¿sí? De Cromañón, ¿sí? Primero hace que desde donde, o sea, la transferencia es otra, porque se siente absolutamente escuchado en algo que le pasó en su verdad histórica. No que es algo más de su decurso asociativo, ¿sí? Entonces, eso cambia todo, absolutamente todo, pero además no termina ahí. Las posibilidades, o sea, la terapéutica, para decirlo de alguna manera, lo que va a pasar con los síntomas que lo alojan son muy otros si se lo escucha desde el lado de esto es una fantasía o se lo escucha desde el lado de esto ocurrió realmente. Pero te puedo dar cantidad de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, viene a verme una adolescente que tenía, digamos, la traían por conductas, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Promiscuas sexualmente. Y ella estaba como anestesiada a la vida. 16 años y anestesiada absolutamente a la vida. Entonces, bueno, nada, empieza, viene, yo qué sé. Y creo que no me acuerdo si la primera o la segunda vez que viene me dice... Muy abatida, por otro lado. Muy, ¿no? Como producida, como para el sexo, y muy abatida. Y me dice, porque mi primera vez fue una violación. Entonces la miro y le digo, no, esa no fue tu primera vez. Se queda y le digo, esa no la elegiste vos, esa no fue tu primera vez. Rompe en llanto, se me abraza, se sienta y le digo, me hago así y entonces me dice, no, mi primera vez fue con Juanito y me empieza a contar la primera vez. Y cuando le digo qué le pasó, que ahí rompió en llanto y me abrazó, entonces me cuenta que había ido antes a 2 psicólogos, ¿no? Y que siempre había escuchado que ella tenía algo así como una ninfomanía o una cosa parecida, una eratomanía, una situación de desborde pulsional. Viste que el desborde pulsional se dice todo el tiempo ahora. Desborde pulsional, yo qué sé, pero que nunca nadie le había ubicado que de la violación había sido víctima, no la había elegido. Muy tremendo. Meses después esta chica estaba cambiando, o sea, absolutamente su posición en relación a la sexualidad. Entonces digo, fíjate qué frase, mi primera vez fue una violación. Entonces, digamos, desde lo dogmático te dirían, bueno, ya lo ve así. No, ella lo está diciendo así, también esperando que un otro pueda cancionar en eso. Claro, ella viene con la narrativa de que, como si ella hubiese participado activamente en esa violación, con lo cual hipotetizo... que yo iba a pensar lo mismo y que iba a hacer lo mismo. Y repite en la vida esa posición. Totalmente. Estaba lanzada a hacer síntomas en relación a eso. Como a repetir una y otra vez. Exacto. Esa escena. Exacto. Entonces también cambia el decurso de ese análisis y de esa... Y también lugares donde se diagnostica. Pues suelo contar, pero porque es muy gráfico, porque esto también es muy tremendo. Si no tenemos una lectura donde le otorguemos a lo traumático un lugar distinto al trauma de estructuración subjetiva, entonces podemos hacer cosas tremendas en la lectura. Por ejemplo, recibo una vez una paciente con alucinaciones, insisto con las comillas, alucinaciones olfativas, ¿no?
Entonces, A lo Miss Lucy, creo que era. Claro, Sí. claro, diagnosticada como de un brote, tuvo un brote donde empezó a oler a quemado, y yo qué sé, y medicada con risperidona, con todas las cosas. Bueno, viene y también en las primeras entrevistas, no, esta es la primera. En la primera entrevista le digo, bueno, ¿qué me puede contar de ella? Más allá de esto que, no, bueno, porque yo estoy medicada, porque tuve varios brotes, porque yo suelo, de tanto en tanto me broto, porque empiezo a oler a quemado y empiezo a oler a quemado, ¿no? Entonces, bueno, le pido nada, que me cuente algo más de ella, más allá de esto. Yo en un determinado momento me dice, porque yo cuando estuve en Cromañón, entonces le digo, pero por eso les ha quemado. Primera entrevista. Y me dice, no, pero a mí el otorrino me dijo que yo las cilias de la nariz las tengo recuradas, que no puedo seguir oliendo quemado. Le digo, no lees con la nariz. Bueno, las alucinaciones olfativas no es que desaparecieron, porque tal vez, este es otro punto de lo traumático, tal vez toda la vida un veterano de Malvinas o veterano de cualquier guerra escuche un estruendo de un petardo y salte como una bomba. Pero la realidad es que fueron espaciándose cada vez más y por otro lado ya no la angustiaban del modo que la angustiaban antes. Y por supuesto dejó la medicación, porque estaban medicando como psicótica a alguien que era, digamos, tenía efectos de un acontecimiento traumático. O sea, como vos decías, es casi una cuestión de sentido común, pero parece que no podemos con eso, porque vamos contra el psicoanálisis si de alguna manera le damos a los hechos traumáticos un lugar otro. Ujú. Que por otro lado han hablado de esto grandes psicoanalistas a los que se trató de locos muchas veces, ¿no? Como Ferenczi. ¿Sí? Ferenczi decía esto. Ferenczi sí, trabajó un montón todo lo que tenía que ver con lo efectivamente ocurrido, Bion, ¿no? La verdad histórica. Ferenczi trabajó mucho todo lo que tenía que ver con lo que contaste hace un rato, lo que hablábamos hace un rato de la realidad psíquica y la lectura de Freud. Criticaba a Freud en este punto de no ver que había cantidad de mujeres y niñas abusados. Bueno, en ese entonces no se le diría niñas, le decimos niñas, abusadas. Y Ferenczi, Bion, ¿sí? Bueno, Volnovich aquí en la Argentina sin duda, digamos, pero muchos más. Estaba tratando de pensar ahora alguno digamos, de otro momento. No me acuerdo si por ahí Frieda Fromm, pero hablaba de este punto, pero sí de lo traumático. O sea, en general se han ocupado muchísimo de lo traumático, de un modo muy distinto que el psicoanálisis dogmático, los psiquiatras de guerra. Claro. Y después, bueno, Winnicott también, por supuesto. Winnicott también le da un valor a lo efectivamente ocurrido que no tiene, que no se excluye con los traumas constitutivos. Claro. Estoy pensando, estoy procesando. Para mí, digamos, lo que me va quedando claro de lo que traes, que me parece genial, es esta primera propuesta de diferenciar el trauma estructural que puede ser fantasmático en algunos casos, o bueno, eso, un trauma estructural que todos tenemos que atravesar, de un trauma, vamos a decir, no sé cómo lo llamas vos, accidental. Un acontecimiento traumático. Claro, el acontecimiento traumático. Colette Soler lo llama evento traumático, François Dawan lo llama lo traumático, pero digamos un evento que claramente Colette lo dice aún, en esa conferencia lo dice aún como más heavy, ¿no? Dice, es un evento en el que el sujeto no está implicado. Es decir, no es que yo salí a la calle y deseé que me asaltaran. Pero, Matías, ¿cuántos años el psicoanálisis culpó a la gente hasta del ser asaltada? Sí, mucho. O sea, y hasta yo debo decir que he caído en esa posición yo también, al principio de mi clínica. No, obviamente, tuvimos que cambiar muchas cosas. Sí. A mí me ayudó mucho aportes lacanianos de los últimos tiempos, como por ejemplo el de Alfredo Eidelstein, que él trabaja una noción de goce muy distinta, digamos, de la que a mí me enseñó, por ejemplo, Norberto, y que muchas veces se transmite en el lacanismo, que con la noción, digamos, de goce que trae Eidelstein, que coincido, me parece que está buenísimo cómo lo labura, se
desculpabiliza, digamos, al sujeto de algunas cosas que el psicoanálisis clásico, o por lo menos como está transmitido clásicamente, lo culpabiliza. Porque el riesgo que vos traes de la posición dogmática aprendida de Freud o del psicoanálisis que más o menos le han enseñado a todo el mundo es eso. Aparece un trauma y aparece una repetición de este estilo y esto es porque vos lo deseaste. Y en cambio, esta otra posición como que da lugar a que se cuestione una posición en la que quedó el sujeto, quizás a partir de un acontecimiento traumático, pero desde el cual se construyó una narrativa que lo deja en una posición de ser gozado, ¿viste? O de quedar como en esa posición de víctima, pero medio negándola al mismo tiempo. Bueno, a ver, yo coincido y una expresión que detesto es la que se escucha mucho actualmente, que es responsabilidad subjetiva. Bueno, eso lo trabaja mucho. Sí, lo sé. La detesto, digamos, creo que, lo digo así, lo detesto, porque creo que justamente, primero que no tiene asidero, no es porque uno tenga que repetir, al contrario, también detesto que se diga porque lo dijo Lacan, no es porque uno tenga que tomar solo lo que Lacan dice, pero sí, no está en Lacan esa expresión es de Miller, ¿sí? Ah, sí. Y en realidad responsabilidad subjetiva lleva a eso, desliza eso que vos decís, ¿no? Lacan habla de implicación subjetiva, Lacan habla de rectificación subjetiva, ¿sí? Y en alguna frase dice algo a ser de responsable de su deseo y demás, pero son cosas distintas. La realidad es que donde se ve mucho esto que vos decís es en la violencia de género, en los efectos de la violencia de género. O sea, una de las cosas que luchamos y que por supuesto muchos colegas psicoanalistas me dicen que yo digo esto porque soy feminista. Sí, soy feminista, pero aparte soy analista y lo digo como analista y como feminista. Lo que uno ve mucho es que una mujer víctima de violencia de género retorna con aquel que la ha agredido y lo que se pensaba antes se decía antes, es una masoquista, ¿sí? Lo que se dice ahora, más políticamente correcto, es, bueno, tiene que hacerse responsable, ¿no?, de su goce o lo que fuera. Es una barbaridad porque no solamente no le dan lugar al acontecimiento traumático, que es estar sometida a un otro, digamos, ¿no?, que tiene un poder, sino que no se une en la lectura de la sesión o del psicoanálisis que se lleva a cabo algo que es ineludible de escuchar a un sujeto, en este tema y en cualquier otro, que es lo social, lo histórico, lo epocal. Yo nombré a Silvia Bleichmann hace poco y Bleichmann luchaba por eso, ¿no? Bleichmann, ¿qué decía? ¿Qué decía? O sea, y decía que no se podía pensar en un psicoanálisis que no incluyera la lectura social. Entonces, una mujer viene, digamos, perteneciendo a un linaje, perteneciendo a una historia, donde tal vez en su historia esté absolutamente naturalizada que un hombre, digamos, ¿no?, someta, pegue, maltrate. O esté absolutamente naturalizado que si quedas embarazada no podés decir no quiero o lo que fuera. Entonces, esa naturalización no implica que debe hacerse responsable ella. No, tiene que poder leer que eso le fue transmitido naturalizado. ¿Por qué naturalizado? Porque su madre también fue sometida, su abuela también, bueno. Entonces, hay que leer el discurso del sujeto en el contexto del discurso del social y del discurso epocal. Hablar de esa responsabilidad sobre ese goce es negar eso. O negar también otras cuestiones. Por ejemplo, que hay muchas mujeres que no pueden, no sé, ni ahí llevarse a sus hijos porque no tienen ninguna posibilidad de sostén económico. Otras mujeres teniendo mucha posibilidad, digamos, adquisitiva, tienen el poder de alguien que les dice si te vas, me quedo con los pibes, y saben que tiene el poder para hacerlo. Bueno, entonces sí, digo, hay muchas cosas que pueden entrar en juego. Bueno, pero esas cosas hay que leerlas antes de decir que entonces es responsable de su... No, yo tampoco creo en eso. No tiene nada que ver con el psicoanálisis. La palabra culpa es una palabra con la que justamente tenemos que encontrarnos para desactivarla. Totalmente. ¿No? Porque es una de las formas de la alienación, y eso no quiere decir que uno ande por la vida, digamos, haciendo cualquier cosa sin registrar al otro. Pero justamente vivimos recibiendo pacientes que están hechos percha, perdonen el término no académico, por la culpa, y vamos a generarle la culpa de, bueno, viste, sos responsable de ese goce. Sí, totalmente. Es lo contrario de lo que deberíamos hacer.
Y lo digo con mea culpa porque, como vos decís, o sea... Con mea culpa lo sé. Sí, sí, sí. Porque sí, yo he caído en practicar de esa forma Pero yo varios también, años Matías, yo también. y me parece que lo muy importante de esta charla que estamos teniendo para la gente que lo pueda ver es saber que hay otra forma de pensar dentro del psicoanálisis que es mucho más ética, por un lado, y además efectiva. Porque, digamos, una de las cosas que a mí me ha llevado personalmente a cuestionar esto, digamos, es abrirme a este otro tipo de discursos como el de Einstein y el tuyo, que estuve viendo algunos videos últimamente. También porque uno se da cuenta de que no produce efectos en la clínica. En cambio, esta otra posición sí. Sí, eso es lo que A yo los hechos nos a los hechos remetimos. nos remitimos. Y es interesante, además, voy con otro tema, digamos, ¿Sí? de lo que mencionaste, que a pesar de ser un acontecimiento traumático que queda en otro lugar que el que usualmente pensamos como trauma en psicoanálisis, igual, por ejemplo, puede ser tomado como un síntoma de la misma forma que otro tipo de síntomas, porque esta alucinación olfativa, por ejemplo, vos la interpretaste al modo de que interpretarías casi cualquier otra cosa analítica. A ver, le puse nombre desde mí y la paciente lo pudo tomar. Hice esa ligazón. Me quedé pensando porque los efectos de los acontecimientos traumáticos a veces no irrumpen como síntomas, sino más bien como manifestaciones muy disruptivas, ¿no? Por ejemplo, Alucinaciones, conductas actuadoras. Te puedo hablar de cosas que hacen los veteranos que, ¿no? que son muy actuadoras. contame si quieres, pues me intriga. Bueno, un veterano puede tener un flashback, ¿sí? Y de repente estar tirado en su casa, en el piso, moviéndose como si Cuerpo estuviera tierra. en la trinchera, ¿sí? Entonces eso es interpretado como un brote psicótico, ¿sí? Y no es un brote psicótico, es un flashback. Es un flashback. Es un flashback. Entonces, de ciertas ideas delirantes paranoides. Yo tengo un paciente, bueno, he tenido, pues ya terminó su análisis, pero un paciente que estuvo muy perseguido en la época de la dictadura y que, o aún hoy, después de tantos años, si entra a un bar o un restaurante, se sienta en la última mesa, de espaldas a la pared y con alguna puerta cerca. Entonces, cuando fue abordado por algún, digamos, dispositivo más ortodoxo, lo que le decían es que evidentemente tenía una profunda paranoia. No, el tipo está, digamos, bien, va por la vida bien, con sus cosas como cualquiera, pero tal vez eso lo va a hacer toda su vida. Bueno, es que viste que el estrés postraumático da a veces efectos como si fuesen cosas así más de estructura como una paranoia. A pensar también porque la paranoia no viene de la nada, digamos. No, pero aparte una idea paranoide no tiene por qué ser una paranoia. Total, Sí. total. La hipervigilancia, por ejemplo, que es muy común en víctimas Pero por supuesto. de abuso o de algún tipo de violencia, no es una paranoia, es una reacción normal, vamos a decir, a haber sido víctima de un abuso. Las personas que tuvieron un accidente terrible de auto y por años y años y años no pueden subirse a uno, que están psicóticos, hay que darle mucha medicación, no. Evidentemente, ese acontecimiento traumático ha generado un efecto por donde no pueden, están panicosos, están fóbicos, no. Entonces, psicopatologizar los efectos de lo traumático es dejarlos absolutamente solos. Entonces vos me podés decir, ¿y cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Está buenísima la pregunta. Bueno, justamente, en lo que hace a ese sujeto, porque yo no recibo una víctima, yo recibo a Juana María con su subjetividad y su historia, que me cuenta además que ha sufrido tal cosa. Y entonces, en lo que hace a Juan y María y su novela familiar y su historia, trabajamos como siempre en el psicoanálisis, pero cuando se trata de ese acontecimiento traumático, no es el analista el que tiene que hablar, el analista tiene que ser testigo, oyente, escriba de lo que quieran escribir, a veces decir algunas cosas como, qué tremendo, otras cosas decir, pero es una basura ese tipo.
Qué bueno, pues yo hago ese tipo de Bueno, intervenciones. hacer borde a eso, que nunca va a poder ser del todo, digamos, o sea, tal vez toda la vida haya alguna de esas manifestaciones, ¿sí? Pero que el paciente, a partir de allí, el analizante a partir de allí sabe, primero que alguien le está dando un estatuto de verdad a eso que dice, y no ficticiamente, que uno realmente lo toma como verdad, pero además lo está colocando en una posición donde va a poder hablar de eso sin sentir que el otro dice, bueno, ya pasó el tiempo, ¿cómo vas a seguir hablando de Malvinas después de tantos años? ¿Cómo vas a seguir sintiendo frío? Hay veteranos que sienten frío todavía, ¿sí? De tanto en tanto. Bueno, darle otro estatuto y, bueno, por ejemplo, a ver, como una señora, 70 años, más o menos, hace 20, yo era mucho más pendeja. Entonces, claramente yo podía ser su hija en ese momento y había venido porque se llevaba mal con las hijas y yo qué sé, bla, bla, bla. Pero yo la notaba tan dura, tan rígida, que decía, ¿qué le pasó a esta mujer en la vida para ser tan dura? ¿Qué le pasó a esta mujer en la vida? Bueno, es una buena pregunta. Hablaba con una rigidez y una frialdad de sus hijas, ¿no? Que me sonaba que había algo más. Entonces, nada, fuimos trabajando, y un día la miré, y un día que evidentemente no es cualquier día, ese día o ella estaba más dispuesta a que esto sucediera, o yo estaba más dispuesta. Un día la miré y le dije, ¿qué cosa a vos te ha hecho tanto daño para que vos estés en esa posición, ¿no? Wow, qué intervenciones, ¿eh? Sí, pero a lo mejor la hizo otra vez. Esa vez me mira y me dice, no puedo, yo no puedo, esto no puedo. Le digo, ¿qué no puedo? Y ahí ves, así se aborda distinto. No es, me quedo callado esperando que, ¿qué es lo que no puede fulana? ¿Qué es lo que no se puede fulana? Yo ya avicinaba que algo había ahí. Y entonces me empieza a contar que nunca se lo dijo a nadie, que no se lo dijo nunca ni a su marido, que hace 50 años que estaban juntos, que no se lo había dicho a nadie, que era la primera vez que abría la boca para decir esto, y que ella había sido abusada por su padre desde que tenía uso de razón hasta que tenía 12 años y él se murió. La señora de 70 años, teniendo yo 40, ¿sí? Empezó a llorar como una niña, yo escuché una niña, entonces me paré del sillón, me senté al lado de ella, y el resto de la sesión fue que ella, con sus 70 años, pudiendo ser mi madre, estaba, digamos, puso su cabeza en mi regazo, en mis piernas, y yo le acariciaba la cabeza, así seguimos toda la sesión. En un momento determinado, cuando sentí que ya era momento, le dije, bueno, fulana, ¿no? Hoy nos despedimos por hoy, nos dimos un fuerte abrazo, a la sesión siguiente seguimos hablando de eso. Digo, ese abordaje, yo no digo que otros analistas no lo hagan, pero el tema es hacer ese abordaje desde el punto donde uno se da cuenta que eso que a ella le pasó no se puede decir con palabras. Es decir, ella me podrá contar cómo fue que su madre no vio lo que no vio, me va a poder contar un montón de cosas, pero el desgarro de que eso le provocara un montón de efectos en su historia, por ejemplo, una anorgasmia que tuvo toda su vida. Recién a los 70 años ella pudo saber por qué nunca había tenido un orgasmo. ¿Nunca lo había asociado? Nunca nadie tampoco la ayudó a asociar, hizo otras terapias. Claro. Nunca nadie dijo esto. Y no es que yo, qué maravilloso. No, es otro modo de escuchar, ¿sí? Bion hablaba de que hay algo en el analista que se llama función Reverie. Es decir, como que el analista tiene que poder dejar salir más una cosa intuitiva a veces. Y esa cosa intuitiva es la que a veces, o la que por lo menos en ese momento a mí me hizo decir, esta dureza es como exponencial. Debe haber algo más, algo que haya vivido y no contó. Y pum, salió. Entonces, no es que hacemos una otra cosa, es que ante el hecho traumático no lo interpretamos, no hay nada que interpretar, no hay asociación que pedir. Maurice Blanchot, que también fue sobreviviente de los campos, decía, imposible olvidarlo, imposible decirlo, y como es solo imposible, la misma palabra, al decirlo sin decirlo, lo tramita, ¿no? Es decir, es escuchar, decir alguna cosa que bordee e ir tejiendo un texto que construirá el paciente acompañado de nosotros que hace borde a ese agujero. Que hace borde. Eso me quedé pensando. Cuando vos decís no se interpreta, me quedé pensando en estas
intervenciones que vos decís que a veces haces, como por ejemplo, qué hijo de puta este chabón, o cosas que vos las nombraste como que bordea, Claro, eso no es una interpretación. No. ¿Qué sería una interpretación? No, una interpretación es una muy otra cosa, que es una maravilla que de tanto ocurre y que uno no puede decir nunca precu, y que tiene que ver con algo que, bueno, a mí me gusta decirlo al modo de Norbert, que lo nombraste, el querido Norberto Rabinovich, gran maestro y amigo, de paso un saludazo, que hace mucho que no lo veo. Norberto habla tanto en su libro El nombre del padre, articulación de la letra, la ley y el goce, como bueno, cuando habla de esto, tomando de Lacan, por supuesto, habla del oleaje de significantes y dice cómo, digamos, los significantes son como valijas, que tienen adentro una significación. Entonces, aquellos que vienen desde el otro, como sentencia, como mandato, más que significación, tienen un sentido, ¿verdad? Ponele el significante tonta. ¿Sí? Alguien que ha sido ubicada en el lugar de una tonta, ponele, ¿no? Entonces, una interpretación que se produzca en relación a algo de esto que trae la paciente, lo que fuera, si es una interpretación, va a dar en esa palabra tonta, va a producir que la valija se abra, salga ese sentido y advenga otra significación que la del sujeto. Claro, lo desfija. Lo desconsiste. Lo desconsiste, ahí va. Y permite, sí, que se arme un nuevo sentido. Y con el acontecimiento traumático no funcionaría eso. ¿Cómo se interpreta lo que no se escribió nunca? Lo entiendo, pero antes de ir a ese punto, porque, por ejemplo, la paciente que vos contaste que vino y dijo, mi primera vez fue una violación, ahí yo siento que hay como un sentido fijado que vos hiciste de consistir, no con una interpretación equívoca quizás, pero dándole otro sentido, permitiéndole hacer una lectura distinta de dónde venía. Muy bueno lo que decís. Yo ahí lo que hice fue, en todo caso, darle una temporalidad, separar lo que el otro le hizo, su condición de víctima, a ella como sujeto. Sujeto es, o sea, cuando vos elegiste con Juancito, esa fue la primera vez. La primera vez. La primera vez es la que elegiste. Claro, la violación fue una aberración que te hizo el otro. Está perfecto lo que decís. Entonces, ahí uno podría decir que eso funcionó como una interpretación. El punto es que la interpretación lo que busca justamente es que el sujeto pueda hacerse cargo de su verdad, pero de la verdad que tiene que ver con el otro trauma, digamos, con el trauma constitutivo, con el trauma, ¿no? O sea, la interpretación la pondrías de ese lado. Sí, claro. Ahora, yo puedo decir que eso que dije funcionó tal vez como algo interpretativo, pero sería interpretativo si el sujeto estuviera implicado. El sujeto no está implicado. Que ella leyera que esa había sido una primera vez. Yo no puedo cometer la aberración de decir que ella estaba diciendo que una violación es una escena sexual. Eso es algo que está dicho desde el otro. A la que, por supuesto, no te olvides que a esta chica la llamaban puta, ramera, prostituta y todo lo demás. Entonces digo, yo no puedo decir que ella lo escuchó así. Claro, ahí eso es una interpretación para mí, digamos, porque vos desarmás el ser de puta y de ramera y de promiscua. Sí, algo del sentido se desarma, coincido. Y puede leerlo distinto. Coincido. Entonces te iba a decir, ponele que tenga un efecto de interpretación ahí. A lo que nos referimos con que cómo se interpreta lo que no se puede escribir, es porque de un acontecimiento traumático va a quedar algo que nunca va a poder inscribirse y que queda, esto lo dicen todos los autores, Collet Soler habla de la estructura forclusiva del evento traumático, François Dawan habla de inconsciente cercenado, ¿sí? Digamos, e incluso otros autores como Bion y demás. Es como si te dijera lo que una porción del inconsciente, un rasgo, algo, no puedo decir la palabra rasgo, algo. Una marca. Sí, exacto, la palabra es marca, no huella. Claro. La huella anémica es otra cosa. Pero hay una marca que no consigue nunca inscripción y que queda a nivel del polo perceptivo, ¿sí? Identidad de percepción. Eso es lo que retorna en una alucinación, eso es lo que retorna en un flashback, ¿sí? Eso es lo que retorna en esos sucesos que no son sintomáticos, ¿sí? Entonces, eso sí no puede ser interpretado.
O sea, yo a alguien que está en un flashback, digamos, o salió de un flashback, lo que fuera, yo no tengo nada que interpretarle y no tengo nada que decirle de eso. No hay nada que decirle de eso. No es buscar en qué lugar, digamos. Y te doy un ejemplo claro. Dale. En el discurso analítico del trauma, François Dawan cuenta de un psiquiatra de guerra, William Rivers, ¿no? Y entonces cuenta que William Rivers estaba, cuando hablamos de psiquiatra de guerra, hablamos de psiquiatras que estaban en hospitales de campaña, o sea, al lado de la trinchera. Y entonces ellos se ocupaban de los soldados que venían heridos y que quedaban después delirando y mal un montón de tiempo. Delirando no psicóticamente. Bueno, entonces, o no por psicosis, para decirlo así. Entonces, en una de esas había un soldado que todo el tiempo veía un ojo. Un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, y se desesperaba por la alucinación del ojo. Rivers, a diferencia de lo que hacían los otros psiquiatras por ahí, que le daban la medicación y le decían dormite y yo qué sé, un día se sienta con él, o varios días se sienta con él, a hablar de todo esto. Entonces, en un momento determinado, puede llevarlo, acompañarlo, no interpretar ni pedir asociación, acompañarlo a que se sitúe a la escena anterior a él llegar al hospital. Y la escena anterior había sido una bomba que había estallado, estoy hablando de la Segunda Guerra, ¿no? Una bomba que había estallado en la trinchera, donde estaban él y su amigo dialogando hasta que estallara la bomba. Cuando él se levanta, porque no resultó gravemente herido, pero no gravemente herido, cuando se levanta, o sea, todo esto lo reconstruyen juntos con River, cuando se levanta, lo que ve de su amigo es un ojo. Se me pone la piel de gallina. Entonces, lo que retornaba era un ojo. ¿Qué hizo River? Seguramente decirle el ojo. Nada más. ¿Me seguís? O sea, ese es el lugar. Y seguramente ese señor muchas veces más o toda su vida alucinó de vez en cuando el ojo. El tema es que ahora ya sabía. Hizo un lazo. Y lo pudo ubicar en algún lugar. Claro. Sí, me hace pensar mucho. Lo que vos decís con respecto a esto de que no es interpretable, creo que, si yo entiendo bien, decime si estoy entendiendo bien, lo que vos marcás es que no tiene inscripción. Eso significa nunca va a... Siempre va a estar pulsando. Siempre. Claro. Lo cual no quiere decir que te atormente todo el tiempo, porque te atormenta todo el tiempo cuando vos te crees loco, te crees, digamos, que estás en brote, que cuando vos sabés que eso es efecto de lo que viviste, cuando alguien te mira y te dice, esto es efecto de lo que vos viviste, lo podés poner en un lugar donde conseguís cierta pacificación. ¿Sí? Por lo menos no pensás que es algo que está mal en vos. Que tenés la responsabilidad que vos de tu tenés voz. la responsabilidad. Claro, es algo que te pasó, que quedó como marca y que siempre va a pulsionar más espaciadamente o menos, pero nunca va a ser como si no hubiese acontecido. Claro, o sea, podés vivir la vida sabiendo que eso aparece de tanto en tanto. Tal vez aparezca muchas veces, tal vez aparezca menos después de ser ubicado, digamos, o tal vez no aparezca nunca, pero la realidad es que puede aparecer, porque es del orden de lo que queda en el terreno de la identidad de percepción. Primo Levi lo llamaba presente perpetuo, es decir, porque cuando los que han sido atravesados por acontecimientos traumáticos te relatan, parece que fuera en ese momento que lo están viviendo. Y también algo muy lindo que dice Primo Levi, que fue muy detestado por la comunidad judía cuando lo dijo, pero como analistas lo tenemos que entender absolutamente. Primo Levi, digamos, sobrevivió al campo, volvió a su trabajo de químico durante 20 años y después empezó a escribir, después de 20 años. Y cuando vuelve a Auschwitz, dice la frase, patria extranjera a la que siempre retorno. Decirle patria al campo, lo execraron, digamos, ¿no? Por poco lo hacen como Spinoza y lo excomulgan, digamos, ¿no? En realidad él no quería decir que esa era su patria, lo que quería decir es que había ahí algo de él que iba a permanecer siempre ahí, y el siempre retorno tenía que ver con los retornos de lo traumático. Es más, Freud también habló de esto, Sí, reviviscencias traumáticas. Perdón, continuar. No, eso, que Freud le llamó reviviscencias traumáticas. Yo estaba pensando en más allá del principio del placer, que uno de los
fenómenos que a él lo lleva a repensar su teoría de la pulsión era los sueños de la neurosis de guerra. Claro. ¿Qué es esto que vos decís? Sí. Los sueños de la neurosis de guerra y los sueños de reviviscencia traumática, ¿sí? Las pesadillas y demás. Y bueno, el juego de los niños. Pero digamos, claro, sí, es esto. Sí, Freud también habló de reviviscencia. O sea, Freud ubicó en un lugar distinto la reviviscencia traumática a los síntomas como formación del inconsciente. Dice, Claro. hay algo que goza con una cosa distinta que Claro. con... Una de las explicaciones que él se da, porque él da varias, ¿no? Una es, dice, esto debe ser capaz un intento de elaboración. de elaboración. Claro, en eso diferimos. Vos decís que no. No, yo quién soy. Yo soy Gabriela Insúa que Bueno, aprenda mucho. No, mi práctica sos dice que Gabriela no. Insúa, Mi ok. práctica dice que Ok. no. Pero aparte, mis maestros de los que me nutro también. Y maestra. En eso diferimos. ¿Por Es decir, qué? y es lo mismo que diferimos con el duelo con Freud. A ver. Que ahí yo soy muy alusiana. Digamos, Freud habla de intento de elaboración y en el duelo habla de trabajo. ¿Sí? Ujú. Yo realmente, digamos, y no porque se me ocurra, sino porque la práctica me lo demuestra, y los propios duelos de la propia vida lo demuestran. Yo considero que Aluya está en lo cierto, siguiendo de Lacan, digamos, la línea de Lacan, cuando la erótica del duelo en tiempos de la muerte seca dice, no hay ningún trabajo de duelo. Lo que ocurre en el duelo, o lo que puede ocurrir, ojalá ocurra, es una subjetivación de la pérdida. Uno ha perdido un pedacito de sí que es irrecuperable. ¿Te acordás que Freud decía, después de un tiempo de la pérdida, la libido que se posicionaba en el objeto retorna al yo? Y queda libre para ser usada nuevamente. Venga. O sea, sí, retorna, no te melancolizás, pero hay un pedacito de uno que se fue con ese que se perdió. Y no estoy hablando solo de una muerte, una separación, un corte que se hace Cualquier importante. tipo de duelo. Exacto. Digamos, entonces, en ese sentido, a mí me parece que la palabra elaboración, yo soy un poco hereje, disculpen para los que son muy freudianos, pero yo suelo decir que elaboración me suena a panadería, ¿viste? A panadería artesanal. Es decir, yo no creo en que todo lo que ocurre con un acontecimiento traumático se pueda elaborar. Bueno, la clínica me lo muestra. Y tampoco creo que en un duelo se pueda elaborar absolutamente toda la pérdida, ni ahí creo que hay algo que se pierde y que lo que hay que hacer es saber subjetivar la pérdida. ¿Qué quiere decir? Saber qué de mí se fue con esa pérdida. Bueno, mira, varias cosas. Coincido. Retomando lo de Freud, con esto del intento de elaboración, te pregunto, porque a mí me hace preguntarme si no puede ser verdad que es un intento de elaboración, pero que nunca llega a elaborarse. O sea, que es como el mecanismo, el Es psiquismo muy buena que, esa pregunta que y creo dice, que puedo lo coincidir. intenta, pero no lo logra nunca. ¿Puedo coincidir? Ok. Sí. Bien. Si Freud lo hubiera dicho así, me hubiera gustado más. Y después me encanta esa idea de que en cualquier duelo, aunque sea mucho menos traumático que cosas que estás nombrando, siempre hay algo que se pierde y que es irrecuperable y que queda una marca. Me hace pensar en las guitarras, vos que sos música, yo también. Por ejemplo, a mí que me encanta el rock, las guitarras que más son apreciadas dentro del rock son guitarras que capaz son de los 50, 60 y que están desgastadas por el uso, que tienen marcas, que tienen cachos donde no tienen pintura Sí, y qué sé tal yo. Hoy en día, de hecho, se venden guitarras, que yo me quiero comprar una en algún momento, que hacen eso a propósito, que Claro. las hicieron ahora, pero quieren hacerlas parecer como Sí, antes. a los músicos no les gusta tocar con guitarras nuevas. No, claro, o sea, tiene que estar curtida. Y esas marcas irrecuperables pueden tener su magia, salvo que sea una marca que te rompe la guitarra. Ahí eso ya sería con un trauma de otro calibre. Claro, pero vos diste la clave cuando dijiste marca. O sea, ¿por qué dije marca, no huella? Una huella anémica es algo que entra dentro del discurso asociativo, es algo que ha tenido inscripción, ¿sí? O sea, entonces el esquema del peine, ¿te acordás? Ha tenido inscripción, será preconsciente, consciente, permanecerá en el inconsciente, Pero
digamos, esa marca del acontecimiento traumático, ¿sí? que es la que retorna alucinatoriamente, o es la que retorna en un estallido, o en algo que se impone, tiene, digamos, es del orden de una marca, es de largo. Viste, para que haya una huella, vos tenés que haber apretado el pie en el suelo y después levantado el pie. Bueno, acá es como si el pie estuviera todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro que va a retornar de una manera loca, pero eso no significa que estemos hablando de la psicosis, ¿sí? Claro. En cambio, lamentablemente, hay mucho diagnóstico de psicosis, de fenómenos que son efectos de acontecimientos traumáticos. Che, está increíble, Gaby, esto. Bueno, me alegro que te haya Sí. gustado. A mí me encanta y se me pasó el tiempo volando. Sí. A ver, ¿en qué tiempo estamos? Mira. Estamos para cerrar, ¿no? Mm, Che, Gaby, muchísimas gracias por haber venido. No. La verdad que un lujazo. Gracias. Súper interesante. Espero que vuelvas más adelante a Obvio. hablar de alguna otra cosa. Sí, claro, como que no. Yo creo que muy valioso todo lo que aportaste y quizás a la gente que hoy se está formando le aporta una nueva forma de encarar la clínica y los traumas. Bueno, en ese sentido les recomiendo, digamos, y también, y para vos y para seguir dialogando, la bibliografía de François Dawan, digamos, La locura Wittgenstein, Historia y trauma, de Juan Carlos Volnovich, de nuestro Juan Carlos Volnovich, y digamos, de Catherine Kolko, tantos autores, Jacques Arzoux, un montón de autores que claramente, digamos, hablan de que no todo es interpretable, no todo tiene ha conseguido inscripción, y en todo caso que tenemos que armar una zona de encuentro con el paciente donde podamos dejar que él nos ubique en el lugar de testigos de su desgarro. Espectacular. Ahí Gracias. está. No, a vos. Perdón, una cosa más. ¿Querés dejar tus redes también para la gente que te quiera Pero contactar? claro que sí, me encanta. En Facebook estoy en Gaby Insúa, Sí. Gaby Insúa con doble I, y en Instagram creo que estoy en @Gaby Insúa. Bien, Gaby Insúa, entonces lo ponemos acá igual. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora sí.